Ya tiene Colosenses capítulo 3, versículo 13. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a exponer tu palabra con claridad. Ayúdame, Señor, a poder depender de ti en todo tiempo y en todo momento, Señor, y compartir tu palabra a tu iglesia. Que podamos recibirla, Señor, ponerla en práctica y ser bendecidos a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero cerrar esta serie de prédicas hablando del perdón, de perdonar, porque precisamente es lo que se vive en la llamada ya tradicionalmente Semana Santa o Semana Mayor, donde se nos habla y es el mejor ejemplo de perdón y de amor que la humanidad pudo tener. Dios brindando a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del pecado, ofreciéndose todo, perdonando todos nuestros pecados, perdonando todas nuestras maldades. El apóstol Pablo escribe, hermanos, en esta carta a los Corintios, y hay una frase que nos debe llamar extremadamente la atención. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hemos visto algunos textos que hemos visto en ocasiones pasadas, pero poder entender, hermanos, con claridad que Dios nos ama y Él es el mayor ejemplo de amor, Él es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener en cuanto al perdón. Él nos manda a perdonar. El perdón no es una opción, hermano. El perdón no es un sentimiento. El perdón es un mandato. Así como amar a Dios es una ordenanza, así también el perdonar los unos a los otros es un mandato. Entendemos algo, hermanos, que como seres humanos no nos es fácil perdonar. Muchas veces hemos sufrido agravios, agravios difíciles, agravios, algunos dirán, imperdonables, pero nosotros necesitamos, es por eso que no podemos perdonar y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder ejercer ese aspecto que estamos viendo como lo es el perdón. Perdonar sana nuestra mente, sana nuestro corazón, rompe toda raíz de amargura, rompe todo sentimiento negativo. El miércoles platicaba yo con los hermanos en la reunión y les decía que cuando yo era pequeño, no hace mucho de eso, mi mamá le echaba lonche a mi papá y yo decía que esa actividad casi casi está en peligro de extinción, que la mujer le echaba lonche al marido cuando se iba al trabajo. Y entonces querían tortillas calientitas. Y a quien mandaban y despertaban para las tortillas calientitas era un servidor. Pero sucede que para llegar a la tortillería, hermanos, un vecino tenía, no había ese perro, siempre podíamos ir a las tortillas con toda libertad. Pero de repente un vecino tuvo un perro, perro negro, y para llegar a la tortillería, hermano, había que cruzar donde estaba el perro, y el perro era muy bravo. Y entonces yo tenía miedo, hermano, le tenía miedo al perro. Entonces uno pasaba buscando que el perro. Y entonces un día que me despertaron para ir a las tortillas, fui a las tortillas, ahí estaba el perro, se me echó encima, corrí, todo eso. Y entonces yo ya no podía pasar por donde estaba el perro. Tenía que ir a las tortillas. Le eché mentiras. Me fui a una tienda que en aquel entonces esa tienda se llamaba El Sótano. Y yo me fui a la tienda y compré tortillas, pero pues era 6:30, 7 de la mañana y todavía no llegaban las tortillas. Y entonces compré tortillas de las que quedan, las de un día anterior. Y ahí voy yo con las tortillas, hombre. Y llegué a mi casa y pues obviamente me dijeron, no son las tortillas. Mi papá las abrió y vio las tortillas todas frías, todas pegadas, todo ahí. Y se me ocurrió echar mentiras. Se me ocurrió decirle que las había comprado en la tortillería, pero que en el camino se habían enfriado. Estas no son de la tortillería, sí son, más que se enfriaron. Se imaginará cómo me pusieron. No, hombre, me dieron una zapatería de las de aquel entonces, las zapaterías Canadá.
Hombre, me pusieron como campeón y agarró las tortillas y órale. Y te me vas y regresas las tortillas y me traes tortillas de la tortillería. Ahí voy llorando, ¿no? Llegué llorando al sótano con la señora, le expliqué, le dije, la señora se compadeció de mí, me regresó el dinero, hermano. Ahí voy con el dinero para la tortillería, tener que vencer el miedo para pasar cuando estaba el perro. Y entonces, gracias a Dios el perro estaba dormido. Ahí me fui despacito, despacito, sin voltear para que el perro no me viera. Pero esa serie de cosas, hermano, se van guardando en el corazón, se van acumulando. Yo estoy seguro que ustedes tendrán experiencias de ese tipo en donde decías, dirían los muchachos de hoy en día, ¿verdad? Dirían los muchachos, es que papá se la bañó, es que papá, ¿por qué hizo esto? Y yo pensaba y decía, ¿por qué papá es así conmigo? Si soy el único hombre de la casa, soy el continuador de la leyenda, soy el continuador del apellido, porque tengo dos hermanas, una mayor y una menor, y yo era el único hombre. Entonces, yo en mi mente y en mi pensamiento decía que papá me debería tener cierta preferencia a mí por ser el varón, por ser el único hijo de la casa. Y fue todo lo contrario, se me exigió y se me exigió demasiado. Yo no entendía en ese momento, hasta hoy que al paso de los años casi entro a la tercera edad, a mis 57 años, entiendo que tenía un propósito, que mi papá, hombre no de letras, no instruido, pero curtidos en la vida, en los azares que la vida da y quita y presenta. Él trataba de enseñarme algunas cosas que me iban a servir y que me iban a equipar. Hoy, al paso de los años, entiendo y le digo, gracias, papá, gracias. Y esto es algo que lo pudimos platicar en vida. Él se sentía orgulloso de mí y lo digo sin vanagloria. Él se sentía orgulloso y lo pudimos platicar. Pero por muchos años atesoré y anidé un resentimiento contra mi papá. Nunca peleamos, nunca estuvimos peleados, pero atesoré eso, ¿no? Y gracias a Dios que Cristo nos pudo hacer libres de esta situación. Y la primera cosa, hermanos, de tres cosas que vamos a ver rápidamente, nosotros debemos perdonar porque Cristo nos perdonó. Y tal vez menciono algunas frases que ya hemos mencionado en otras ocasiones, pero es importante que nosotros entendamos esta parte. El apóstol Pablo está exhortando en esta carta a los colosenses, los invita a poder ser tolerantes, a poder soportar a otros hermanos, los invita a practicar el perdón, tomando como ejemplo y como muestra lo que Cristo hizo, de la manera que Cristo os perdonó. Entonces, el filtro debe ser que nosotros pensemos, hermano, en medio de la ofensa que se nos ha hecho o que nosotros hagamos, el filtro debe ser qué es lo que Cristo ha hecho en mí o qué es lo que Cristo ha hecho por qué es lo que Cristo me ha perdonado. Como cristianos, hermano, nosotros debemos perdonar como Cristo lo hizo, de la manera en que Cristo lo hizo. De hecho, Cristo ahí en la misma cruz del Calvario, se lo recuerdo, pidió perdón al Padre por todos aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando nosotros perdonamos, estamos mostrando el gran amor de Cristo. Cuando nosotros perdonamos, estamos dando fluidez al amor de Cristo. Y no solamente eso, estamos demostrando la compasión que Cristo tuvo también con nosotros. El Señor Jesucristo nos enseñó que siempre debemos procurar la reconciliación. Cuando habla en Mateo capítulo 5, en el versículo 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresas y presentas tu ofrenda a Dios. Ese es el camino y ese es el paso, hermano. El Señor Jesús nos enseña que tenemos que buscar la reconciliación, que tenemos que buscar el perdón. Tenemos que tener presente, hermanos,
que la falta del perdón es sinónimo de orgullo. Y el orgullo está catalogado dentro de la Biblia como algo que estorba, como algo que impide nuestro crecimiento espiritual, pero también físico y emocional. La gente que no perdona constantemente está enferma, constantemente está alejada de Dios, no hay motivación. Y sabe que el vivir con resentimiento nos aleja de Dios, nos enferma, nos va separando del Señor. Y por el contrario, el perdón nos reconcilia con nuestros semejantes y a la vez con Dios. ¿Por qué debemos perdonar? Les decía que estoy solamente remarcando lo que ya hemos visto para cerrar con una reflexión de 5 minutos. ¿Por qué debemos perdonar? Porque es un mandato, hermanos. Es un mandato y este mandato es divino. Este mandato es divino. También entre semana que veíamos el estudio entre semana, decía, no tenemos problema, hermano, para obedecer las instrucciones de nuestros jefes en lo laboral. No tenemos ningún problema. De hecho, estamos subordinados. Rendimos cuentas a nuestros jefes. Obedecemos las órdenes, obedecemos las instrucciones, de tal manera que trasladarlo a la espiritualidad no debería ser problema obedecer este mandato divino, porque proviene de Dios. Y es un mandato. Dios nos llama a que nosotros podamos perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Fue Jesús quien habló de la necesidad de perdonar a nuestros semejantes. Y como lo dice Pablo, así como Él nos perdonó a nosotros. Cuando el apóstol Pablo habla de la importancia de dejar las acciones propias de la antigua vida en Cristo, nos dice que debemos dar pie o debemos dar paso a la nueva vida en Cristo, que no está viciada, que esa nueva vida en Cristo está formada conforme a la imagen y semejanza de Dios. De tal manera que el nuevo hombre en Cristo debe dejar atrás toda maledicencia, toda gritería, toda ira, todo aquello que nos aleja de Dios y muchas veces nos lleva a ofender o a ser ofendidos. Tenemos que dejar atrás todo eso, amada iglesia, para que podamos ir adelante en el nombre poderoso del Señor. Debemos perdonar, hermanos, para que Dios también nos perdone. En la oración del Padre Nuestro, la parte final dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El no perdonar, hermano, nos puede caer en tentación. ¿Qué clase de tentación? Buscar venganza, buscar que el que me la hizo me la pague. Y eso, hermanos, no proviene de Dios. Los hijos de Dios han de proveer, buscar la reconciliación por todos los medios posibles. Y el principal medio que nosotros tenemos a nuestro alcance es la oración, es la dependencia del Espíritu Santo. Cuando oramos, cuando buscamos la presencia de Dios, Él habla a nuestros corazones. Oí decir a alguien, ¿por qué crees que tienes 2 oídos y solo una boca? Decía en su reflexión, para oír más y hablar menos. Cuando vamos a la presencia del Señor, tenemos que dejarlo a Él que hable y nosotros escuchar qué es lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Jesús nos invita, hermanos, a que nosotros podamos también perdonar. Tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Cuando Jesús le responde a Pedro, ¿se acuerda que Pedro le preguntaba, ¿cuántas veces llevo yo de perdonar al que me ofende? Y cuestiones de cantidades y todo eso. Pero cuando Jesús termina de hablar con Pedro, él narra una parábola, hermano, sobre un hombre que debía mucho dinero a su rey. Y cuando él implora misericordia, el rey le perdonó la deuda. Pero después ese mismo hombre que fue perdonado, fue y exigió a otro que también le debía. Y entonces cayó en el asunto de la ingratitud. Él recibió perdón, pero no quería perdonar a su deudor. De tal manera que le impuso más carga, que le impuso más presión. Y entonces Jesús dice, no es esa la manera de perdonar.
así como Dios nos ha perdonado, sí también debemos nosotros perdonar. Amén. Y por último, el perdón trae paz al corazón. El perdón trae paz al corazón. Lucas registra, hermanos, un relato que todos conocen, Lucas 7:38, la historia de una mujer pecadora que regó los pies de Jesús con perfume y con lágrimas. Estaba tan conmovida por el trato que Jesús estaba teniendo con ella, que no tuvo ningún problema en exhibirse delante de la gente y tirarse al suelo, específicamente a los pies de Jesús, vaciar un perfume de los más costosos y con su cabello mismo empezar a limpiar los pies de Jesús. Dice la escritura, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. El relato bíblico dice que el anfitrión, en este caso Simón, se molestó con la actitud de esta mujer y no solamente se molestó, externó su sentir. Jesús, que lo conocía todo, dice ahí más adelante, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Ve en paz. El perdón, amada iglesia, trae paz al corazón. Estamos en paz. Nos libera. Y solamente aquellos que hemos traído amargura y resentimiento en nuestro corazón, podemos saber cuán liberador es el perdón en la vida de la persona. Qué descanso tan más hermoso nosotros podemos tener, amada iglesia, cuando perdonamos. Si yo pidiera que levantasen la mano los que en algún momento de su vida han sido ofendidos, estoy seguro que todos levantarían la mano, que todos dirían que de alguna u otra forma han sido dañados, han sido ofendidos. Pero esta es la reflexión con la que termino. Ningún hombre aquí en la tierra, amada iglesia, es perfecto. Todos y todas podemos fallar y cometer errores. Como seres humanos tenemos nosotros limitaciones y muchas veces dentro de esas limitaciones ofendemos. Ofendemos a los cercanos, ofendemos a los que están a nuestro alrededor, ofendemos a nuestra familia, a la esposa, al esposo, a los hijos. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, que es algo que hemos visto durante algunas semanas, la grandeza del perdón. En la oración modelo que Jesús enseña, se instruye a perdonar. Se nos enseña a que debemos perdonar. Cuando Jesús habla con Pedro en el diálogo de las 70 veces 7, Jesús le dice hasta 70 veces 7. Esto quiere decir, hermanos, que siempre que una persona nos pide perdón, nosotros debemos perdonar. Cristo le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, tú ya llevarás 3 veces que me has fallado. Y sin embargo, las 3 veces has encontrado el perdón y el refugio que tú necesitas para tu vida. Amada iglesia, cuando nosotros perdonamos, honramos a Dios. Nos liberamos del rencor, nos liberamos del odio que muchas veces se puede atesorar en nuestro corazón y que nos esclaviza. Al renunciar a seguir recordando la ofensa, nosotros destruimos la amargura que puede contaminar nuestro corazón, que puede contaminar nuestra mente, como bien lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando perdonamos, nos liberamos de ese rencor, amada iglesia, de aquello que nos esclaviza. Y cuando nosotros perdonamos, le voy a decir algo, activamos el favor de Dios hacia nuestra vida. Porque el enemigo lo que quiere es la discordia, la desunión,
El pleito, el problema, no es extraño porque esa es su labor, ese es su trabajo. Él roba, mata y destruye. Pero Cristo nos da vida y una vida muy diferente a la que podemos encontrar en este mundo. Vida eterna, vida eterna. Cristo es nuestro modelo de vida, amada iglesia. Él es el grande perdonador en la historia de la humanidad. Él nos dejó huellas para que nosotros podamos seguirlas, para que nosotros podamos transitar por ese camino. Y es muy importante que entendamos esto. Termino diciéndoles que el perdón de Cristo, la mujer sorprendida en pleno acto de adulterio, para nosotros es una lección de amor y misericordia. El perdón del Padre hacia el Hijo pródigo que se fue ofendiéndolo, nos enseña a nosotros, amada iglesia, que podemos nosotros contemplar un corazón lleno de amor y de bondad para con aquel que lo ofendió. El perdón que Cristo tuvo hacia la mujer sorprendida en el pleno acto de adulterio nos enseña que muy lejos de los conceptos religiosos, por encima de todo eso está el amor y la misericordia. Que lejos de poner estigmas, poner señales en la gente, como el adúltero, el pecador, como aquel, como esto, veamos un lugar ideal, una tierra fértil, donde el amor y la misericordia de Dios se puede manifestar para salvación de los perdidos, para salvación de los que han pecado, para salvación de los que están lejos, fuera de Dios. No estoy diciendo que abaratemos la gracia de Dios. Lo que estoy diciendo, es decir, cuando menciono abaratar la gracia de Dios, sí, tú peca, tú haz lo que quieras, al cabo Dios te perdona. No, hermano. Ya dijimos al principio de esta serie de prédicas que lo único que Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado, arrepentido. Lo vimos en el peregrinar de estas semanas con David en el Salmo 51, diciéndome, Señor, contra ti he pecado y solo contra ti. Puedes quitarme todo, pero no me alejes de tu presencia. Vimos el amor y la misericordia demostrada a David como un Dios perdonador, como un Dios que ama. Todo esto nos enseña que el corazón de Cristo es un corazón lleno de amor y lleno de bondad. Y Cristo dijo, aprendan de mí. Él es nuestro mejor modelo y tenemos que empezar a practicar lo que Cristo hace. La salud espiritual nos permite perdonar y demostrar el amor verdadero. Nos ayuda a demostrar una condición del valor que tiene el amor. Jesús dijo, Lucas capítulo 6, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Pablo escribió a los Efesios capítulo 4, versículo 32, antes ser benignos unos con otros, que puedan ser misericordiosos, que puedan perdonarse unos a otros como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo Jesús. El verdadero perdón es sincero y no guarda rencor, no guarda rencillas. De hecho, el amor cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados. El verdadero perdón es sincero, no guarda rencor y quien perdona, lo voy a decir de esta manera, abre la puerta, abre el cofre, el baúl, no sé cómo llamarle, de las bendiciones de Dios a nuestra vida. ¿No es fácil? No es fácil perdonar, amada iglesia, tenemos que reconocerlo, pero tampoco es imposible. Hay quienes a través de la historia han perdonado la violación de una hija, la muerte de un ser querido, han perdonado la infidelidad conyugal, han perdonado una traición en un negocio, han perdonado, repito, hasta la muerte de alguien, pero el amor de Dios en el corazón del hombre es el único suficiente para mover la voluntad del ser humano para poder perdonar. Ocultémonos, hermanos, en lo que Cristo a través del profeta Isaías menciona en el capítulo 1, versículo 18, y termino con eso. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
El ser perdonados por Dios nos capacita para perdonar a otros. El recibir la misericordia de Dios nos capacita para ser misericordiosos con otros. Y así, hermanos, podemos ir caminando y en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia voluntad no podemos. Pero Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Póngase de pie, amada iglesia, y oremos a Dios. Pidámosle al Señor su ayuda. Muchas veces en el análisis o en el balance pudiéramos decir, no, no, yo estoy bien. Yo creía que estaba bien, hermanos. En cuanto al sentimiento con mi papá, creía que estaba bien. Pero un día Cristo me enseñó que tenía que reconciliarme con Él. Y gracias a Dios, el Señor pudo hacerlo. De tal manera que los últimos años en vida de mi padre pudimos pasarlos aquí, en esta iglesia, juntos, adorando al mismo Dios. Y entonces, tal vez hay aquí gente que está guardando rencores añejos, hermano, contra el papá, contra la mamá, contra los padres que se divorciaron, contra la abuela que me maltrató. Tenemos que perdonar. Y el perdón nace de un corazón perdonado. Cierren sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mediodía. Rogándote, Dios del cielo, que tu palabra venga, Señor, y haga el efecto para el cual tú la has enviado. Tu palabra nos instruye, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos enseña, Señor, los pasos que tenemos que dar. Bendice a tu iglesia, Señor, y que en el análisis de la mente, de los recuerdos, Señor, si hay algo que nos está estorbando, en esta mañana pueda ser derribado, Dios, pueda ser cambiado. Que un espíritu perdonador, Señor, se desate sobre tu iglesia, sobre las familias, que puedan reconciliarse en torno a ti.